¿Cuántos se han dado cuenta que estamos en guerra? Algunos no están en guerra todavía o no se han dado cuenta que están metidos en la guerra. Yo quiero decirle que la confrontación al enemigo inició cuando Jesús confrontó las tinieblas. Antes de Cristo nadie confrontaba las tinieblas. El diablo hacía lo que quería. Pero Jesús inició la guerra y confrontó las tinieblas. Jesús no solamente las confrontó, las venció. Dice Colosenses capítulo 2 y verso 13, dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuche bien verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al vivir sin pecado, Jesús pudo tomar nuestro lugar, mi lugar, ir a la cruz en mi lugar y morir para obtener salvación, el perdón de nuestro Dios, la reconciliación. Su muerte pagó el precio que exigía el pecado, que es la muerte. Por tanto, Dios, el juez supremo del universo, dio una sentencia. La sentencia es tiempo de desalojar al enemigo de la tierra. Y Él ha enviado a la fuerza pública. Él es el juez. ¿Quién cree que es la fuerza pública? Alguien que levante su mano y diga: ¿quién es la fuerza pública? Nosotros somos la fuerza pública, somos su ejército y estamos enviados a retirar, a despojar, a desalojar al enemigo de la tierra. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 13, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Me gusta cómo lo dice la Biblia de lenguaje sencillo. Dice así: tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Porque siempre que servimos a Dios hay que pagar un precio. Pero Jesús no solamente derrotó al enemigo, sino tomó la autoridad. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo más importante en este momento que estamos entresacando de estos versículos: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice aquí: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que no creen en Jesús, los ateos, los budistas, los musulmanes, todos van a doblar su rodilla y a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Su obediencia absoluta, perfecta, le hizo tomar este lugar sobre todo nombre, tomar la autoridad, una autoridad que es sobre toda autoridad. ¿Y sabe qué es lo más grueso? Que esa autoridad nos la ha dado a nosotros. Él ha delegado de su autoridad en el cuerpo de Cristo, en su ejército. Me encantó hoy que tocamos la de somos el ejército de Dios.
Yo le decía a Memo que llevaba mucho bajo, pero decía que la guitarra no, es que es una cosa ahí sabrosa, sensacional. Así es que Lucas 10:20 lo dice así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Dios, el juez supremo del universo, ha dado esta sentencia: el enemigo ha sido derrotado y tenemos que desalojarlo. Perdió y hay que desalojarlo de la tierra, y él ha enviado a su ejército. ¿Dónde está su ejército? Uy, ¿qué ejército? ¿Dónde está su ejército? El ejército de Dios, que tiene esa autoridad que Dios nos ha delegado para desalojar al enemigo. Así es que esta autoridad que Dios nos ha dado es para que nosotros no solamente lo desalojemos, deshagamos sus obras, establezcamos el reino de los cielos. Debemos ejecutar la sentencia que el Todopoderoso nos dio. Y nos ha dado Dios de su Espíritu para llevar a cabo esta tarea. El diablo sabe que ha perdido y que tiene poco tiempo. Su fuerza está basada en el engaño. Si él logra engañar a alguien, ahí puede él trabajar. Hay cosas que Dios hará aún sin que ores. Por ejemplo, Dios hace salir el sol todos los días, nos da oxígeno, nos bendice, nos da salud. Hay muchas cosas que sin orar Dios nos las da, pero hay cosas que no van a suceder a menos que tomemos nuestro lugar en el ejército de Dios y oremos con violencia. Cuando oro me involucro en la guerra espiritual. Esa guerra que inició Cristo al confrontar las tinieblas, y esa guerra de la cual ya nos dio la victoria. La sentencia ya está dada y ahora nos toca a nosotros desalojar al enemigo. Y hay 3 tipos de actitudes en la guerra espiritual, es algo que yo ya comenté. Una es la indiferente. Te golpea el diablo y dices tú como que no pasó nada, y siempre estás recibiendo los golpazos del enemigo y no hay ninguna respuesta. La segunda es la de contraataque. Te pega el diablo y tú le regresas un trompón, y te pega y le vuelves a dar otro trompón. Contraataque. Pero hay una que es la que yo he escogido y que aquí en el manantial usamos con frecuencia, y es tomar la iniciativa. Es una actitud de guerra contra cualquier amenaza que se levante en contra nuestra. Se levanta el enemigo y nos levantamos nosotros a acabarlo. Aun cuando no se levante, si nosotros tenemos idea de que está en algún lugar, nosotros vamos por él y lo acabamos, porque así es la actitud que hemos escogido, una actitud a la ofensiva. Ahora quiero decirle que hay 3 niveles de guerra espiritual. El primer nivel es la guerra a nivel personal. Es la guerra que lleva usted en el día a día contra el enemigo, contra aquellas cosas que amenazan su vida o a su familia o en su trabajo, cosas que suceden. Hay una guerra también a nivel iglesia. Todos nosotros hacemos una guerra en contra de las huestes del enemigo, y lo hacemos a nivel iglesia, como lo que estamos haciendo en Iniciativa Ciudadana, para que no se meta la ideología de género en nuestros jóvenes, en nuestra descendencia. Y hay una guerra que se hace a nivel territorial, a nivel estratégico. Y entonces ahí es donde oramos por la nación, y oramos por las cosas que están atacando la nación, y oramos también porque la ideología de género no se meta en el gobierno, porque no sean infiltradas nuestras leyes y se contaminen y ahora tengan una perspectiva de género. Nosotros resistimos todo embate del enemigo. Hemos sido enviados por Dios
a deshacer sus obras. Hacemos guerra espiritual a nivel personal para deshacer las obras del diablo, pero también para establecer el reino de los cielos. Nosotros deshacemos las obras del diablo y en ese lugar establecemos el reino de Dios. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Bueno, Jesús ya lo hizo, pero nosotros, al desalojar al enemigo de la tierra, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice Juan 17:18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así es que el Padre envió a Jesús, Él deshizo las obras, principalmente nos dio salvación, y ahora nosotros lo que vamos a hacer es desalojar al enemigo y establecer su reino. Las obras del diablo que debemos deshacer son la enfermedad física, emocional y espiritual, la esclavitud y el yugo demoníaco y las relaciones rotas. Porque el diablo se mete entre las relaciones y rompe las relaciones. Un hijo de Dios no debe tener relaciones rotas. Puede haber diferencias, puede haber un poco de distancia, como la que hubo entre David y Saúl. David se alejó para salvar su vida de Saúl, que había intentado incluso ya matarlo. Entonces él tomó distancia, pero el amor continuaba. Nosotros amamos a toda la gente, aún a nuestros enemigos, y cuando es necesario tomamos un poco de distancia, pero no rompemos las relaciones. ¿Me estoy explicando? Entonces, el enemigo desde el principio ha tratado de romper todas las relaciones. Rompió la de Adán y Eva, rompió la de los hermanos Caín y Abel, rompió también la relación entre el padre y los hijos, Noé y Cam. Rompió también la relación entre el matrimonio, Abraham y Agar. Ahí hubo adulterio. Abraham tenía a su esposa y Abraham cayó con Agar. También el diablo se metió y empujó a las hijas de Lot para que tuvieran relaciones con él, y fue entre padres e hijos. ¿Sí se da cuenta cómo el enemigo ha estado desde el principio rompiendo las relaciones entre los individuos? Así es que nosotros somos enviados a desalojar al enemigo a nivel personal, restaurando las relaciones. Oramos por la sanidad física, emocional y espiritual. Oramos para que desaparezca, para deshacer el control demoníaco y las ataduras del enemigo sobre la gente. Pero también oramos para que se establezca el reino de los cielos en cada persona. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por nosotros. Jesús ya nos dio la autoridad. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice ahí? Echarán fuera demonios. ¿Nada más el pastor? Todos estamos llamados como soldados del ejército de Dios a echar fuera demonios. ¿Hablarán nuevas lenguas? ¿Nada más el pastor? No. ¿Tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿nada más el pastor? No, todos y cada uno de nosotros podemos orar para que la gente sane. Mateo 28:19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo esto
nos muestra por qué tenemos autoridad, por qué es que ya vencimos y solamente tenemos que desalojar al enemigo, por qué llegamos a un lugar y echamos fuera las tinieblas y establecemos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos ha enviado a hacer y se hace a través de la guerra a nivel personal. Y usted y yo debemos de empezar por nosotros mismos. Por eso déjeme explicarle el proceso que lleva el pecado. Lo que nos hace perder una batalla es caer en pecado. Lo que nos hace vencer el pecado es ganar la guerra a nivel personal y no caer en pecado. Le voy a decir cuál es el proceso que lleva el pecado según las Escrituras. Dice Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dios le ha prometido una corona, pero esa corona se obtiene a través de vencer las tentaciones día tras día tras día, hasta que llegamos a la presencia de Dios. ¿Es claro? Dice aquí, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación es una cosa, la seducción es otra. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Ese es el proceso. Ese es el proceso a través del cual el diablo nos quiere llevar para que muramos, para que no podamos llevar a cabo la obra del Señor. Déjeme empezar a desglosar esto un poquito. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo primero que tenemos que dejar claro es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. La tentación es un dardo de fuego del enemigo. Ese dardo de fuego del enemigo es el primer pensamiento. Usted y yo somos tentados todos los días. Es el primer pensamiento lo que es la tentación. La tentación no es pecado. Es importante que usted sepa que no es pecado. ¿Cómo sé que no es pecado? Mateo 4, verso 4 dice así, y vino el tentador. ¿Quién tienta? El tentador. Él es el que lanza sus dardos de fuego. Dice aquí, vino el tentador, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa tentación salió del tentador con el fin de que Jesús le obedeciera y hiciera de las piedras pan. Jesús fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Hebreos 4:15 lo dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En cuánto? En todo, según nuestra semejanza. Usted tiene que saber que aquellas tentaciones que el diablo pone delante de nosotros son tentaciones que Jesús venció. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso sé que la tentación no es pecado. Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué se apartó de él? Porque le venció Jesús.
en toda tentación. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El segundo paso después de la tentación es la seducción. La seducción es el segundo pensamiento. Del segundo en adelante todo es seducción. El tercero, el cuarto, el quinto, todo pensamiento que nos va impulsando a pecar es seducción. Y dice la Escritura, cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo que hay en nuestra naturaleza por pecar. Son deseos desordenados que hay dentro de nosotros que nos hacen ir hacia el pecado. ¿Me está siguiendo? Entonces, a partir del segundo pensamiento, nosotros entramos en un terreno que ya no es la tentación, ya es seducción. El enemigo ya va avanzando. Jesús nunca entró en la seducción, el enemigo está avanzando, nos está llevando hacia el pecado. Estamos hablando del proceso del pecado. Entonces, nuestra concupiscencia empieza a ser arrastrada por el enemigo o estamos acercando al pecado hacia nosotros, como lo quiera usted ver. Existe una atracción entre nuestra concupiscencia y los dardos de fuego del enemigo, como la hay entre un óvulo y un espermatozoide. ¿Por qué lo digo así? Pues por lo que dice la Escritura. No sabemos cuántos pensamientos puede uno recibir antes de que se consume el pecado, de que se conciba el pecado, de que haya unión entre lo que el diablo está queriendo proponer y nuestros deseos carnales. No sabemos en cuál de esos pensamientos va a caer en nuestro corazón. Se va a unir nuestra concupiscencia con los dardos del enemigo. Eso hace que haya una concepción de pecado. Dice la Escritura en Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, está escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No hubo segundo pensamiento. Jesús trató violentamente ¿con qué? Con la tentación. La seducción es aquello que el diablo empieza a manejar con nosotros cuando nosotros aceptamos el segundo y el tercero y el cuarto. ¿Y en qué momento se concibe el pecado? En el momento en el que cae en nuestro corazón. Esa es la concepción del pecado, cuando se une esto. Mire, le voy a dar un ejemplo. Tengo 35 años de conocer y servir al Señor. Y frecuentemente me ha tocado atender personas que dicen, llegamos a la cama, pero no tuvimos relaciones. Pongo este ejemplo porque es muy fácil de entenderlo. ¿Cuándo pecaron? ¿Cuando se acostaron en la cama? Cuando decidieron pecar. Cuando se unió lo que el diablo quería hacer con los deseos carnales que hay en nuestra vida. ¿Me estás siguiendo? Es muy grueso porque yo he conocido mucha gente que dicen haber resistido un pecado, pero realmente ya cayeron en él porque ya lo decidieron en su corazón. No saben, no entienden que desde que cayó en el corazón, ellos ya concibieron el pecado. La Escritura lo dice así, Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por último, va
la muerte. No sé si me salté el pecado. Okay, la muerte. Ajá, la muerte. Es el último, cuando se hace. Entonces, tenemos un proceso. Quedó muy claro con este tema que ya había caído en el corazón, pero la gente muere cuando se hace. Ahora yo le voy a decir una cosa, si una persona llega a la cama con otra y aunque no hayan tenido relaciones, ya lo hizo. Sí, ya lo hizo. Es que no hubo, bueno, pues sí hubo, porque sí hubo muerte, punto final. Dice la Escritura, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres poner ahora, como te vaya diciendo, nuevamente el primer pensamiento es la tentación? El segundo pensamiento es la seducción. Ahora podemos poner la tentación nos lleva a la seducción. Si usted no trata con la tentación, pon la tentación y la línea con la seducción. Bueno, la tentación nos lleva a la seducción y la seducción al pecado. Y por último, ¿quieres poner las cuatro? La tentación nos lleva al segundo pensamiento, el segundo pensamiento nos lleva a la seducción. ¿Y en qué momento se concibe el pecado? En el momento en el que cae en el corazón, en el momento en que se decide hacer, en ese momento, en el momento en que uno codicia, en ese momento se lleva a cabo, se da a luz, se concibe, el pecado, y por último, cuando se hace, se muere. Ahora déjeme hablarle del ejemplo de Jesús. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora imagínense la escena. El tentador diciéndole a Jesús, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y usted cómo se imagina a Jesús decir, no, porque no solo de pan vivirá el hombre? No, yo no me lo imagino. Es su enemigo y está tentándolo. Está queriendo que abandone la misión por la cual vino a la tierra. Y yo no veo a Jesús diciéndole, no, porque no solo de pan vivirá el hombre. No, yo lo veo tomando una actitud a la ofensiva y atacando al enemigo hasta acabarlo. No, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no me imagino una guerra espiritual con alguien diciendo, no, porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Usted no puede entrar a la guerra con una actitud así. Usted tiene que prorrumpir, como decía Felipe cuando abrimos la reunión. ¿Sí era esa palabra, no? Tiene que romper, prorrumpir, tomar la iniciativa con violencia para implementar lo que Dios le ha enviado a hacer, establecer el reino de Dios. Y para eso se derrota al enemigo. Dice el verso 1, Mateo 4:1. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Ah, caray! ¿Cómo es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Bueno, lo primero que nos dice esto es que el Espíritu Santo nos va a llevar también al desierto para ser tentados. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe por qué? Porque a través de las pruebas y a través de la guerra nosotros crecemos. Sin las pruebas, sin las guerras, sin territorio que conquistar, no crecemos. Necesitamos las guerras
para conocer al Señor en medio de la guerra y saber cómo nos da la victoria. Necesitamos las pruebas para que nuestra fe se fortalezca. Porque cuando vencemos al enemigo, tomamos el territorio y la autoridad que había en ese lugar. Cuando yo desplazo al enemigo de esta zona y establezco el reino de los cielos aquí, Dios me da la autoridad en este lugar. Por eso es importante que nosotros desalojemos al enemigo y establezcamos el gobierno de Dios en todo lugar. En todo el lugar que Dios me ha entregado, que me corresponde. ¿Se acuerdan del ejército de Israel tomando la tierra prometida? Dice Jueces 3:1. Escuche esto, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Por eso es que usted, que ya conoció al Señor, que se casó en Cristo, que ha dado a luz hijos, les tiene que enseñar a pelear sus propias guerras en Cristo. Que ellos aprecien cómo Dios se manifiesta en medio de la guerra. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pastor, pero si estamos en guerra, están de duras las pruebas. ¡Qué bueno! Hay que gozarse porque estamos a punto de vencer, a punto de conquistar esa tierra, a punto de tomar ese territorio, a punto de vencer. Mire, le voy a explicar algo que a mí me sucedió. Cuando nos casamos, Nancy y yo, ella le daba gripa y se echaba 3 semanas. ¿Sí se la imagina? 3 semanas. Yo dije, esto no puede ser. ¿Y qué cree que hice? Guerra. Y empecé a orar por ella. Y de 3 semanas se convirtió en 3 días. ¿Y sabe qué? Hoy difícilmente nos da gripa. Porque yo estornudo y empiezo a reprender al enemigo y me voy sobre él hasta que lo acabo. Y yo me he dado cuenta, hemos ido a visitar personas que están, bueno, tú entras y se siente así la pesadez de la gripe ahí, ¿no? Hemos salido con dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor de cuerpo y empezamos a hacer guerra. ¿Y sabe qué? Se va, no nos toca. ¿Por qué? Porque ese territorio ya lo conquistamos. ¿Sí me estoy explicando? Dios nos da autoridad sobre aquello que vencemos. Y por eso es importante hacer guerra y entender que ese territorio ya me lo entregó el Señor. Y es muy importante que usted tenga esto en mente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están en pruebas? Yo estoy en pruebas. Pero estoy contento porque Dios nos va a dar más autoridad, más territorio. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, fíjese, perfectos. Esta palabra perfectos no es que no se equivoque, no es que no cometa pecado. Esta palabra perfectos significa maduros, gente que conoce a Dios, que conoce su palabra, que sabe qué hacer en las distintas situaciones de adversidad, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso entramos a la guerra, por eso deshacemos las obras del diablo y establecemos la voluntad de Dios, establecemos su reino. ¿Cómo? Con la guerra a nivel personal. Es muy importante que usted comprenda que las pruebas nos hacen crecer.
hacen que nuestra fe se fortalezca. Es que nosotros estamos en medio de una prueba y usted tiene que tener fe para poder salir adelante. Sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios además de todo, o sobre todo. Pero necesitamos de fe y esa fe se va fortaleciendo. Es un músculo que crece. Aumenta nuestra resistencia. Esa palabra paciencia no solamente significa paciencia. Regreso al versículo. El versículo dice, mas tenga, sabiendo que la prueba, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. La paciencia, esta palabra, es la palabra en griego hupomone y significa resistencia, aguante alegre. O sea, no se ponche, aguante alegre, que estoy en prueba. Está duro, sí. Se está poniendo difícil, sí. Alegre, aguante alegre. Constancia. Para mí la palabra más picuda es la que sí, perseverancia. Cuando usted está en prueba, aprende a permanecer, a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tiene la victoria. Hasta que obtenemos la victoria. Así es que fortalece nuestra fe, crecemos, pero aprendemos a perseverar hasta obtener la victoria. Una cosa más que sucede, crecemos en autoridad. Porque antes mi autoridad llegaba hasta aquí, pero yo ya metí en guerra y ya gané este territorio, ahora tengo más autoridad. Y por eso es importante que nosotros nos gocemos cuando nos hallamos en diversas pruebas. Ya dijimos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Lucas 4:13 no está de más que lo volvamos a decir. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Hebreos 4:3, 14 y 15 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ya dijimos también que Jesús trató violentamente ¿con qué? Con la tentación, con el primer pensamiento. Si nosotros, ¿quieres poner las 4? Si nosotros tratamos violentamente con la tentación, no va a haber seducción. Usted está con su esposa y pasa una muchacha y con una minifalda y un vestido apretado y además guapa y el diablo dice, mira nomás qué guapa está esa muchacha. Usted tiene que decir, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, te ato, te pongo por estrado de mis pies y te largas de mi vida ahora. Ahora eso no es fácil para un varón, pero hay que aprender a hacerlo. Si usted trata con la tentación, ya no hay seducción, pecado y muerte. Tenemos que aprender a tratar con la tentación. ¿Puedes poner solamente la tentación, por favor? Que es el primer pensamiento. Usted y yo tenemos que saber tratar violentamente con el primer pensamiento. Si usted vence toda tentación, si usted trata violentamente con la tentación, usted va a vivir en victoria, sin pecado, en santidad, viviendo por encima de todo tipo de circunstancias. Yo creo que cuando uno vive así, lo que hace es vivir en el Espíritu, porque no se puede vencer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando estamos unidos al Espíritu Santo, obteniendo ese tipo de victorias, nos volvemos muy espirituales. Es muy importante moverse en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros lo hacemos, vencemos al enemigo. Decía yo que este es el ejemplo de Cristo, así lo hace Él. Entonces, vamos a desglosar un poquito, ayudarnos un poquito con la palabra de Dios para que lo vivamos nosotros. Dice, vamos a ganar
la guerra personal. Digo la guerra porque la guerra tiene muchas batallas diarias, pero la guerra es todo y nosotros tenemos que ganar la guerra, ganar todas las batallas, pero además ganar la guerra. Segunda de Corintios 10, verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo quiero decirle que esto de la guerra no es opcional, no es si le gusta. Es que hoy no tengo ganas de entrar a la guerra, no, pues se lo va a pulir el enemigo porque seguro que está metido en la guerra. ¿Por qué estoy en la guerra si no quiero estar en la guerra? Es que usted es un soldado de Jesucristo. Soy soldado, sí. Pero yo no quería ser soldado. La otra es que usted se vaya a la presencia de Dios, ya, pero todavía Dios lo quiere usar aquí. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo voy a volver a leer derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Bueno, hoy empezamos, somos el ejército de Dios. Me encanta ese canto. Casi me reviste luego de soldado. Y sabemos que Jesús ya nos dio la victoria, o sea que no importa qué se levante en contra nuestra, nosotros tenemos la autoridad para aplastar al enemigo, para desalojar al enemigo. La alabanza es una de las armas de guerra espiritual. Si está usted en guerra, ponga alabanzas, cante alabanzas. La alabanza hace que se abran las puertas de la cárcel, hace que se muevan los cimientos, hace que caigan las cadenas, que se rompan las ligaduras, que salgan los cautivos. Muy importante la alabanza. Otra arma espiritual, la guianza del Espíritu Santo. Sin la guianza del Espíritu Santo es difícil, muy difícil. Yo podría decir que a veces se tornará imposible. Necesitamos al Espíritu Santo y su guianza para saber cómo hacer la guerra. Número 3, la palabra de Dios. Porque cuando hacemos guerra usamos la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usó la palabra para confrontar al diablo. Y cada vez que hay una liberación tenemos que usar la palabra para romper, para deshacer las obras del diablo y traer el establecimiento del reino de Dios. Otra arma es el poderoso nombre de Jesús. Usted le puede decir al diablo, lárgate. Pero otra cosa muy poderosa es decir, en el nombre poderoso de Jesús te ordeno que te largues. Hay diferencia. Una es voy en el nombre de Jesús y otra es soy yo queriendo decirle que se largue. Y hay distancias. Cuando invocamos el poderoso nombre de Jesús es como si Jesús mismo interviniera. Otra arma de nuestra milicia es la sangre de Cristo que tiene poder para limpiar todo pecado. Yo he liberado cientos de personas, pero siempre llega un momento en que uno quiere estar seguro de que ya quedó libre la persona. Y una de las primeras cosas es que ya siente paz, ya se siente libre. Pero, repite que Jesús ha venido en carne. ¿Sabe que sí lo dicen?
Pero usted dígale, me cubro con la sangre de Cristo. Ah, no puede, porque la sangre de Cristo es poderosa. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe usted cómo puede estar seguro que una persona está libre? En medio de la batalla, usted siente que ya, dígale, repite, me cubro con la sangre de Cristo. Y va a ser, ¡ah! Entonces todavía no está libre. Sí, se me cubro con la sangre de Cristo, usted está seguro de que está limpio. Y un arma más es la oración. Yo me acuerdo que un día me hablaron que un tío iba viajando a Chiapas, su tierra natal, desde la Ciudad de México, y que llegó un momento, algo le pasó, se bajó del camión y empezó a correr, se enchamucó. Y lo recogieron casi semidesnudo y todo arañado, y estaba en su casa y me hablaron por teléfono y me dijeron, yo dije, yo voy a ir. Me pasé toda la noche orando, intercediendo por él. En ese entonces vivía en un departamento, estaba soltero, mi hermana vivía incluso en ese tiempo también conmigo, y fuimos los dos, ella ya conoció un poquitito del Señor. Y llegamos y yo oré por él, no hubo ni manifestación, nada. Más le dije, lárgate en el nombre de Jesús, y se fue. Y mi hermana estaba desconcertada. ¿Cómo? Yo pensé que iba a hacer y todo eso y no hizo nada. Es tremenda la oración, tremenda. Yo me di cuenta que en medio de mi intercesión de toda la noche, el demonio había sido atado y echado fuera. Yo nomás llegué a establecer el reino de los cielos. Es poderosa la intercesión. Déjeme decirle que ¿cuál es el campo de batalla? Dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, donde estamos, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde es la batalla? En la mente. No se trata de control mental, No se trata de control mental. Es una guerra espiritual que se da en la mente. El campo de batalla es la mente. Los dardos del enemigo, ¿dónde se siembran? En la mente. En la mente es donde debemos resistir. Se resiste el primer pensamiento, se resiste el segundo pensamiento. No hay lugar para el segundo pensamiento. Batallamos con el primer pensamiento. ¿Dónde? En la mente. Ahí es la batalla. Si llegas a tener un segundo pensamiento, tienes que subirte al campo de batalla y acabar con el segundo pensamiento. El segundo pensamiento no es pecado a menos que en ese caiga tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Es la puerta de entrada al área de la seducción, pero no es pecado hasta que cae en tu corazón. Pero no sabemos si cae en el segundo o en el tercero o en el cuarto. Por eso se trata con la tentación. En la mente es donde usamos el conocimiento de Dios para resistir al enemigo. Es donde está el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese dardo de fuego. ¿Por qué no ves esa muchacha tan guapa que te reprendo? Yo sé que si yo miro y codicio, caigo en adulterio, no voy a voltear. ¿Me estoy explicando? Es en la mente donde se da la batalla. Es en la mente donde decidimos obedecer a Dios o seguimos al diablo en todo este proceso. Por eso el campo de batalla es la mente. En la mente es donde se ganan las batallas. Ahora, 2 de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Déjeme le digo que cada vez que nosotros aceptamos un dardo de fuego y lo abrazamos,
el diablo empieza a construir una fortaleza en nuestra mente. Hay fortalezas en las mentes de algunas personas que han ido aceptando dardos de fuego. Hay personas que tienen mucho miedo, mucho temor, porque han dejado que se vaya levantando una fortaleza de miedo. Hay otras personas que han ido aceptando pensamientos en su mente que van levantando un muro y luego otro y luego otro y luego otro, hasta que quedan atrapados en una fortaleza de pensamiento que tiene que ver con depresión, que tiene que ver con persecución. Hay gente que se siente perseguida. Hay fortalezas en la mente que fueron levantadas porque empezaron a aceptar como verdad lo que el diablo les decía. Una persona que acepta creer que no es hombre sino mujer y que vive en un cuerpo de hombre, pero es una mujer, empieza a construir y levantar un muro en su mente, y luego otro muro en su mente, y luego otro muro en su mente, y finalmente lo cierra y queda atrapado en una fortaleza y cree como verdad, por esa fortaleza que se ha levantado en su mente, esa basura. ¿Qué es lo que destruye las fortalezas levantadas en la mente? El conocimiento de Dios y nuestras armas espirituales. Sin el conocimiento de Dios, la gente deja que se vayan metiendo los ladrillitos y se vaya levantando el muro y se vaya levantando otro hasta que se construye una fortaleza. Pero si tenemos el conocimiento de Dios y el diablo quiere meter una de esas cosas y nosotros aplastamos, desbaratamos ese tipo de idea, ese tipo de pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia a Dios, usted no permite que se levante ningún argumento en su mente. En la mente es donde se levantan las fortalezas, pero también es donde se destruyen. Usted puede no tener hoy ninguna fortaleza y mantener así su territorio, su mente, su vida sin fortalezas. O puede llegar a Cristo con varias fortalezas y hacer la guerra en ayuno, en oración, golpeando esa fortaleza una y otra vez hasta que caiga esa fortaleza. ¿Cómo? Con las armas de nuestra milicia y con el conocimiento de Dios. Es una guerra mediante la cual derribamos argumentos contra el conocimiento de Dios. Derribamos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Así es que sin el conocimiento de Cristo, no, pues estamos perdidos. Por eso es que para que no le digan y no le cuenten, lea la Biblia. Libro, capítulo y versículo. ¿Dónde dice? Se oye muy bonito, pero ¿dónde dice? Debemos conocer a Cristo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Por eso necesitamos conocer a Dios, conocer su voluntad. Leemos la palabra para conocer a Dios y poder resistir al enemigo, poder aplastar su intento de conquistar mi territorio, para que podamos deshacer las obras del diablo y establecer el gobierno de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Déjeme hablarle de las 3 fuentes de pensamiento. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Hay 3 fuentes de pensamiento. La primera fuente de pensamiento, pues, es lo que Dios nos habla. Dios puede colocar en nuestra mente un pensamiento. A mí, hoy me habló Dios, colocó un pensamiento en mi mente y en mi corazón de que teníamos que declarar que se abrían las cárceles, que se caían las cadenas, que había libertad.
Y eso fue lo que oramos al final de la alabanza. Dios es la primera fuente de pensamiento. Ahora, mi mente es la segunda fuente de pensamiento. Yo genero mis propios pensamientos. Pero si yo decido hacer la voluntad de Dios, mi mente se va a alinear a eso que decidí. Mi mente me obedece ciegamente. Si yo le digo que piense en las vacaciones que tuve cuando estaba en Alemania, mi mente se va para allá. Cuando estuve delante del Big Ben, pues mi mente se va allá. Cuando estaba llorando porque no estaba casado y quería una esposa, ay, mi mente me obedece ciegamente. Hace y piensa lo que yo le digo que piense y haga. Cuando mi mente está libre, cuando no tiene fortalezas, eso hace. La segunda fuente de pensamiento soy yo. Pero la tercera es el tentador. Es el que manda sus dardos desde el infierno para hacernos caer. Entonces, nosotros tenemos que escuchar a Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios usa su palabra para sembrar sus pensamientos en mi mente y corazón. Usa tu conocimiento de Él para sembrar su voluntad en nuestros corazones. Pero ¿sabes qué? Siempre tendremos la libertad de decidir. Porque tú puedes saber lo que es la voluntad de Dios y puedes saber que el enemigo te está atacando, pero ¿quién decide? Dios nos ha dado libertad de decidir y nunca, en términos generales, nos la va a quitar. Si tú decides hacer de tu vida un desastre, tienes la libertad porque Dios te ha dado la libertad de decidir y va a ser un desastre. O, conociendo la voluntad de Dios, te sometes a la voluntad de Dios y seguro que te va a ir bien. Dice 2 Corintios 10:5, otra vez, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llega la tentación, agarre usted ese pensamiento y sométalo a la obediencia a Cristo. Usted conoce la voluntad de Dios. Usted conoce lo que Dios espera que responda ante esa circunstancia. Usted tiene que tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Tiene que someterlo, ponerlo por estrado de los pies de mi Cristo, de mis pies, porque estamos unidos, la voluntad de Dios y mi voluntad. Y sometemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Crecemos en medio de la guerra, en medio de las pruebas, mientras aprendemos a someter nuestros pensamientos y los dardos del enemigo a la voluntad de nuestro Dios. Aprendemos a someter todo pensamiento, pero todo pensamiento a la voluntad de Dios. ¿Cómo reconocemos que era la voluntad de Dios? Con la palabra, el conocimiento de Cristo. ¿No conoce usted la palabra? ¡Híjole! Se lo van a bailar. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Cuando la obediencia sea perfecta. Escuche esto, 2 Corintios 16. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire, cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios y obedecemos perfectamente, pues el chamuco ya sabe que se lo va a surtir. Un día entré a una habitación porque me dijeron, otra vez ya está ese cuate, otra vez enchamucado. Y abrí la habitación así y volteé al chamuco así, otra vez tú. Que lo conozca.
el enemigo y sepa que con usted no puede. Que con usted no puede. Hupomone, crecer en constancia, en perseverancia. Ahora déjeme darle un poquito de ánimo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que usted está enfrentando, lo enfrentamos todos. Pruebas de distintos y diversos, de diversas formas. Pero ¿sabe qué? Tenemos la victoria. Jesús la ganó en la cruz. No solamente tenemos la victoria, tenemos la autoridad delegada de parte de Dios para establecer el gobierno de Dios. Tenemos la autoridad, la victoria para deshacer las obras del diablo y establecer el reino de los cielos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto delante de ti a El Manantial, esta congregación preciosa que tú estás levantando. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que estas pruebas nos van a hacer crecer en fe. Yo declaro que todos los que estamos hoy batallando con algo, vamos a vencer porque tú nos has dado la victoria. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que esa victoria que tú nos has dado, la vamos a establecer en esta área en la que estamos en guerra, en la que estamos en batalla, para establecer tu reino, para desalojar al enemigo y establecer tu voluntad, tu reino, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad es aplastada y puesta por estrado de nuestros pies. En el nombre de Jesús yo declaro que todo ataque del enemigo, toda opresión, toda cadena, ligadura demoníaca en esta hora es desbaratada. Deshacemos las obras del diablo y declaramos que se establece la libertad del reino de los cielos en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús yo hoy declaro que toda relación fracturada hoy es sanada y restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Es tu voluntad, Señor, estableciéndose en nuestras vidas, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Caminamos en este conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, destruyendo todo aquello que se levanta en contra de este conocimiento. Todo argumento, toda altivez, toda fortaleza es desbaratada y deshecha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaramos tu victoria y el establecimiento de tu reino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo le quiero decir una última cosa. Las fortalezas se construyeron a través de mucho tiempo. Son pequeños ladrillitos que van conquistando un área de la mente. Si usted conoce a alguien con una fortaleza, usted tiene que estar golpeando y seguir golpeando hasta que vea que se desbarata ese engaño. Es un proceso, lleva tiempo, pero hay que hacerlo. Golpee. En el nombre de Jesús se va a caer.